híjole, quedan como muchos vacíos, pero me da mucho gusto detenernos esta noche en el tema del aeropuerto, en cómo va, los estudios que se han hecho y también qué les parece esta consulta. Me da mucho gusto que esté esta noche Ana Thaís Martínez, ella es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Ana, gracias por estar esta noche por acá. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar por acá. Y Alejandro Moreno también. Ya te extrañábamos, Alejandro. Nada más se pasan las encuestas y nos abandonas. Maestro Rico, te agradezco. Nos abandonas, Alejandro, qué gusto. Muchas gracias. Y Ana, qué gusto que estés por acá, de verdad. A ver, te paso el balón a ti, Alejandro, si quieres, para empezar con el tema de esta consulta. ¿Cuál es la primera lectura de un especialista en encuestas, un especialista en consultas, sobre lo propuesto hoy o anunciado hoy por el gobierno electo? Pues mira, de lo general a lo particular, Javier, creo que vamos a ver un gobierno que va a estar consultando a la gente, ¿no? El tema de la voluntad popular, de la voluntad de la gente, va a ser un tema a lo largo de la gestión de gobierno. ¿Cómo consultarlas? Es la pregunta no solo del medio, sino de fondo, porque obviamente los resultados de una consulta pueden variar mucho dependiendo de sus características. Tú lo mencionabas hace rato, ¿a quiénes? ¿Cómo? ¿Y qué se pregunta? Por decir lo más básico. Creo que en las opciones que se han manejado públicamente, que pues iba a ser una consulta más amplia, después una encuesta y ahora finalmente un conjunto de mesas receptoras de opinión o de voto, todavía no sabemos las preguntas, parece que las vamos a ver entre jueves y viernes, pero está pasando de algo que sonaba más institucional a algo que no es tan institucional, pero que suena representativo, que es una serie de encuestas, a algo que parece menos institucional y menos representativo. Es decir, pareciera que vamos caminando un poco hacia atrás. Sí. Ahora, ese no es el gran pecado. Digamos, la consulta finalmente es una consulta. El presidente electo quiere saber lo que opina la gente. Y aquí las características imperfectas o no, pues es una consulta no institucional, no legal. Va a servir como un insumo para el presidente electo. Nada más. Yo creo que nada más. Sin embargo, en el discurso sí le ha dado la importancia, ¿no? De decir, a ver, yo pienso esto, Alejandro Encinas piensa esto, la próxima secretaria del Medio Ambiente piensa esto, pero lo que diga la consulta se va a hacer. Yo creo que son varias etapas. La primera es ver cómo toma los resultados de esta consulta. Finalmente es un uso político. Creo que tanto en esta consulta como en el resto del gobierno, a lo largo de las acciones que va tomando, en esta interacción con la voluntad popular o del pueblo, pues se va a tener que ir perfeccionando mucho el mecanismo como tal. Ahorita llegamos a una consulta sobre un tema importante, muy visible, muy controvertido en ciertos sentidos, porque pues las encuestas que hemos visto hasta ahora, que son representativas de una población nacional amplia, por supuesto con muestras menores, pues esas son las encuestas, nos muestran un rechazo a la propuesta del presidente electo. Un poco el temor... ¿Qué es Santa Lucía? Que es Santa Lucía, y apoyo a la opción de Texcoco. Es lo que hemos visto en general, tanto en las encuestas propias aquí en El Financiero, como en las que han circulado. Obviamente, pues es una decisión política y ya él tendrá que hacer con ese insumo, él y su equipo, lo que quiera, ¿no? A ver, ahorita le rascamos un poco más al tema de lo que anunciaron. Pero me interesa conocer, se hizo un proyecto muy interesante en el Instituto Mexicano para la Competitividad, se presentó hace algunas semanas sobre justamente las dos perspectivas, Santa Lucía y Texcoco. ¿Qué dice este estudio, Ana? El estudio es un estudio de riesgos de corrupción. Analizamos 320 procedimientos de contratación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y justamente con el fin de darle a la ciudadanía la oportunidad de tener información objetiva y técnica sobre esta consulta. Ya es un hecho que la consulta se va a hacer, creo que nadie tiene duda de eso. Y en el IMCO valoramos muchísimo que se esté incorporando la ciudadanía en este tipo de proyectos. Creo que es necesario que la ciudadanía se involucre. Ahora, lo que también creemos es que el éxito o fracaso de esta consulta depende en gran medida de la información que tenga a disposición la ciudadanía y también de la metodología y rigor técnico que vaya a tener la encuesta o la consulta. Como lo ha mencionado el señor Alejandro, pues mucho de eso depende del éxito o del fracaso que vaya a tener esta consulta. Y al final del día, pues la última instancia responsable del fracaso o éxito de este proyecto, pues tendrá que ser del gobierno electo. ¿Qué dicen los contratos? O sea, ¿qué dice lo estudiado por el IMCO? Los contratos en términos de transparencia se ven
muy bien. Son procedimientos Esto muy en Texcoco, abiertos. hay que decirlo, En Texcoco, por supuesto. sí. Sí, el proyecto del presidente Enrique Peña Nieto. Exacto, el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Sí tenemos problemas en el tema de competitividad, tenemos procesos muy poco competitivos, más o menos 1 de cada 5 contratos no tiene bases de competitividad, es decir, muy pocos competidores llegan a la instancia final del proceso de contratación pública, lo cual nosotros vemos mal. Y también el tema de las adjudicaciones directas, ha sonado mucho que se ha adjudicado muchos contratos, ya cuando lo vemos en términos de monto, el monto adjudicado realmente es 2% o 1%, lo cual no vemos mal. De hecho, es una buena práctica. En temas de sobrecosto, los contratos no presentan un sobrecosto alarmante, estamos hablando de un 5%, lo cual es una cifra extraordinaria para un megaproyecto en México y en el mundo. Entonces, eso es más o menos lo que podría decir. Es el estudio y sí resaltamos el hecho de la transparencia inédita, que de hecho con los documentos que aportó el gobierno en transición, el proyecto seguro marca un nuevo estándar de transparencia que esperamos que proyectos futuros tengan. Ok, bueno, esto con los contratos, la manera en la que está Texcoco en este momento. Regresemos al tema de las consultas, Alejandro. La información que se ha dado, ¿es una consulta que va a ser en 4 días, 25, 26, 27 y 28 de octubre? ¿Qué te parece eso? ¿Eso es normal dentro de una dinámica de consultas? Vaya, se pueden establecer bien, vaya, no se pueden establecer, por ejemplo, tendencias desde el primer día. Mira, yo creo que sí es factible establecer tendencias. No creo que el poner 4 días responda a que en el primer día no haya. Las elecciones son en un solo día, eso lo sabemos, ¿no? El primer domingo de julio. Aquí yo creo que es abrir la oportunidad a que distintas personas con interés tengan acceso a esas mesas. Obviamente la logística es importante, los costos son importantes y como dije, probablemente no sea la manera más óptima de empezar, de empezar quizás sí, porque es una primera consulta de algo pero que vamos a marca algo esperar. muy interesante, ¿no? Marca o sea, un inicio. Sí marca un inicio de cómo hacer las cosas. Así es. De cómo hacer las cosas a manera de consulta popular, pero también a manera de qué tanto rigor tiene. Yo creo que eso lo vamos a poder juzgar a posteriori, es decir, una vez que ya veamos cómo se da la consulta. Esta es una consulta, hay que recordar que el propio López Obrador, cuando fue jefe de gobierno de la ciudad, puso una serie de consultas. Recuerdo la de los segundos pisos. Y la de los segundos pisos pasó algo muy curioso, que era que todas o casi todas las encuestas que se hacían sobre los segundos pisos, y sí o no, a favor o en contra, salían en contra. Con la consulta que hizo, que fue una vía telefónica y que tú podías marcar y hacer tu voto, salió casi 90% a favor. Entonces aquí hubo una discrepancia evidente entre lo que marcaban las encuestas, que obviamente tenían el rigor de las encuestas, y la consulta. Aquí el riesgo es ese, que la logística puede ser... Vamos a tener que juzgarlo a posteriori, que sí suena que no es óptimo, pues sí, pero creo que habrá que juzgarlo. A ver, todavía no conocemos la pregunta. Entre más sencilla, más simple, más directa, creo que va a ser mejor. La información que dice Ana es la que ayuda a poder tomar una decisión entre si Texcoco sí o no, Santa Lucía sí o no, o escoger entre Texcoco y Santa Lucía, ¿no? Por ejemplo, el número de municipios. Decía, por ejemplo, un tuit de Alejandro Ope, si el método para decidir sobre el aeropuerto no va a ser consulta abierta a toda la población, los habitantes de 1920 municipios quedan excluidos. Dice él, habrá que esperar, como bien lo dices, pero dice, no va a ser una encuesta con rigor metodológico, va a ser una especie de sondeo tipo Twitter, pero presencial y caro. Habrá que esperar justamente eso, pero me parece que el primer punto es interesante. Definitivamente hay un tema de potencial exclusión, porque si esta es una consulta abierta, pues ¿por qué efectivamente unos municipios y no otros? Es como si dijéramos, a ver, vamos a hacer una encuesta en donde la muestra solamente sea esta parte de la población. Yo no sé hasta qué punto ya se ha, digamos, discutido el criterio de esos municipios. Son municipios muchos en torno a los lugares donde se piensa construir, son municipios aleatoriamente distribuidos, o sea, se seleccionan. Esa información yo no la he escuchado, Javier, hasta ahorita, pero a ver, si fueran municipios así probabilísticamente seleccionados, pudiera no haber tanto problema. Si tienen otro tipo de criterio de selección, entonces sí hay una posible exclusión. Vamos a tener un estudio serio. ¿Se va a meter Alejandro Moreno en el tema de decir, vamos a ver cómo está esta consulta? Yo creo que hay que observarla, va a ser parte del monitoreo que tenemos que hacer.
dentro de los elementos que el propio equipo de la transición nos dé, ¿no? Claro. ¿Qué te han parecido las voces, Ana? Ha habido voces, lo decíamos, de Alejandro Encinas, el próximo subsecretario de Gobierno, voces importantes, la próxima secretaria del Medio Ambiente, el propio Andrés Manuel López Obrador en este video que sale el día de ayer informando del nuevo aeropuerto y diciendo estamos evaluando el tema de tener 2 aeropuertos en la Ciudad de México. ¿Qué te han parecido estas voces que a veces contrastan con sus propias voces, diciendo Andrés Manuel López Obrador, hay que ser imparciales? Entonces, ¿qué decir? Creo que me iría 3 pasos atrás. Creo que justamente el maestro Alejandro estaba hablando sobre el tema de los costos, ¿no? Y creo que hay 3 costos clarísimos. El primero es el propio costo que tendría el gobierno entrante en temas de credibilidad. Estás hablando de que echar para atrás una construcción que lleva construida desde el 2014 con inversiones internacionales y nacionales, claramente tendría un costo en la credibilidad del gobierno en inversiones futuras y también en términos de generación de empleo y también estás hablando ya de un costo económico certero de alrededor de unos 120,000 millones de pesos. Y también creo que se ha planteado este falso dilema de decir sí a Santa Lucía y no a Texcoco, cuando seamos sinceros, Texcoco tiene estudios desde el 2000. Y también han invertido 160,000 millones de pesos en ese terreno, ya hay construcción. Entonces no estás partiendo de 2 proyectos donde no se tiene nada, estás partiendo de un proyecto que ya tiene un costo y ya tiene un costo alto, tanto para el gobierno presente como para el gobierno entrante. Sí, de hecho, es que las voces de verdad, en distintos temas, hay que decirlo, hemos hablado aquí, ayer hablamos con Jacobo Dayan y con Mariana Morer en temas de la cancelación de los foros de pacificación, hemos hablado del tema de educación. Híjole, y hemos tenido mucho problema en las voces de este gobierno de transición, porque el propio Andrés Manuel López Obrador había dicho, dentro de esta conferencia, recordarás, una conferencia matutina sobre el aeropuerto, ahí como medio improvisada en un lugar, diciendo, bueno, pues, a ver, no, o sea, casi no podemos echar para atrás el nuevo proyecto porque nos costaría miles de millones de pesos, y los empresarios y el mercado se tranquilizan. Y después salen otras voces, entonces estamos en ese vaivén. Yo creo que aquí hay distintas curvas de aprendizaje posible. Finalmente es un gobierno en transición, no creo que estén excluidos ellos de este tipo de descoordinaciones, si es que lo son. Pero lo que sí, digamos, regresando al tema de la consulta, Javier, creo que el gobierno electo, el gobierno de transición, o digamos el equipo de transición, tiene aquí una gran oportunidad con este primer ejercicio, que es la oportunidad de dejarle saber a la ciudadanía que realmente les importa su opinión, que esto no es una ficción, que esto no es nada más un teatro para apoyar o no alguna decisión. Es decir, porque puede ser. Sí, ese es el dilema, sí. Y a ver, lo que hemos visto en las encuestas que hemos hecho es que la gente, a lo mejor contrariamente a lo que uno esperaría, sí está dispuesta a participar, sí quiere ser escuchada, sí quiere expresar una voz. Y esa oportunidad aquí es la primera que tienen para que suene en serio. Bueno, pues vamos a darle seguimiento y espero de verdad que se repita esta mesa. Vamos a darle seguimiento a la consulta. Conforme se vaya acercando la información, jueves o viernes, sé que se complica un poco la llegada para acá, pero te echamos una llamada, Alejandro, claro. Por Skype nos comunicamos, pero sí me interesa darle seguimiento. Es, como tú dices, un antes y un después en la forma incluso de hacer gobierno, así que vamos a darle marcaje personal. Rápidamente, y aprovecho el comercial, mi querido Alejandro Moreno, acaba de publicar un libro, El cambio electoral, votantes, encuestas y democracia en México, del Fondo de Cultura Económica. ¿Cuándo lo presentas, Alejandro? Ya se presentó en junio en el fondo, pero estoy haciendo presentaciones en universidades, mi querido Javier. Perfecto, Espero bueno, pues que te interese. Y habrá que hacer también un epílogo interesante después de julio. Sin duda. Algo habrá que hacer, pero bueno, pues lo recomendamos, por supuesto, El cambio electoral, votantes, encuestas y democracia en México, pues de la voz y de los ojos de Alejandro Moreno. Gracias, Ana, por estar esta noche por acá. Muchas gracias. El Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias, Alejandro Moreno, gracias, por estar Javier. por acá. Bueno, pues estamos al pendiente.